Esta entrevista es del área sujeto, comunidad e integridad social, donde el sujeto actúa según sus propias decisiones, a su voluntad, siendo responsable de sus actos, mientras que la subjetividad es la percepción sobre un asunto o idea. Mi nombre es John Freddy Guzmán Osorio, pertenezco al curso 4505A 611 de la carrera Contaduría Pública. Esta entrevista se realiza el día 30 de marzo del 2019 en el barrio Bosa La Paz, localidad séptima. La persona que tengo el gusto de entrevistar se llama Patricia Salomé Quintero, docente del área de sociales. Para mí es fundamental contar con su consentimiento para dejar algunas dudas y tener la opinión desde otro punto de vista. Una noticia. ¿Usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Subjetividad es la forma en que uno expresa sus sentimientos, alejando un poco de lo racional, de utilizar esa herramienta que los humanos tenemos de pensar, razonar, deducir. Y sujeto es la persona que debe tener esas dos cualidades, ser capaz de razonar y ser capaz de expresar sus sentimientos, o sea, su subjetividad. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Yo he sido una crítica muy persistente sobre que nosotros debemos no alejar lo subjetivo, o sea, los sentimientos, pero sí debemos de usar mucho más la razón, mucho más pensar, analizar, buscar las causas. A veces nos dejamos llevar por lo subjetivo y colocamos de antemano nuestros sentimientos y eso es posible que vaya a viciar un poco nuestros pensamientos, nuestras ideas sobre el tema que estemos tratando. Y no es que nos alejemos de lo subjetivo, de los sentimientos, sino que antepongamos la razón, nuestro pensamiento, analizar y sobre todo mirar las causas. En la conformación de todo lo que es el ámbito social, debemos nosotros calcular y sopesar muy bien lo subjetivo y lo racional y no dejarnos que prime mucho esos sentimientos que a veces vician nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras objeciones. Para usted, en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de calidad de identidad. Construyendo identidad, nosotros debemos repasar primero
nuestros orígenes, nuestra historia, la historia del ámbito en que nosotros nos desarrollamos o hacemos la vida social. Acá en Europa, las cosas comparadas con Colombia las veo diferentes, en el sentido que aquí la gente, las personas son muy racionales. Lo subjetivo, lo visceral, entre comillas, que yo digo, lo dejan un poco como aparcado, diría yo, y usan mucho lo racional, usan mucho el análisis, usan mucho lo que el ámbito les muestra, lo que la sociedad en la que se desarrolla está mostrando. Y eso me gusta y es algo que en Colombia nosotros debemos poner en práctica. Nosotros, y siempre lo he criticado, somos muy subjetivos, muy viscerales a la hora de emitir conceptos, emitir ideas, de emitir hasta juicios. A veces anteponemos demasiado y creo que eso vicia un poco esos conceptos que quisiéramos clarificar y explicar y dar a entender. Yo creo que lo ideal sería como un equilibrio, alcanzar el equilibrio donde no ni lo subjetivo esté primero, ni lo racional se vaya tampoco al extremo. Es mi visión y con esta nueva experiencia de vivir en un país del norte de Europa donde la gente es muy racional, muy, diría yo, casi fría y calculadora un poco. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? En el trabajo es un poco diferente a los lazos que uno hace en Colombia con su entorno. Hay mucha familiaridad, mucho lo emotivo está siempre presente. Acá es un poco distante. A veces pudiera decir que es un poco no, es alejado y añora uno como esa familiaridad, ese ámbito entrañable en el que uno desarrolla el trabajo, pero el hombre es un animal de costumbre, digo yo, y se va ligeramente acomodando a las circunstancias. Y en la familia, el estar casada con un europeo racional, calculador, todo lo tienen calculado, todo lo tienen organizado con años de anterioridad, donde no le dan gran importancia como a la improvisación. Es a veces difícil, pero me gusta esa racionalidad de organizar, de calcular, de que todo esté como manejado, que las cosas salgan bien, que salgan como se han planeado. De verdad que es una comparación bastante fuerte y es algo que sirve para enriquecer y para quizás lanzar algún juicio de los subjetivos
que somos nosotros y que a veces dejamos que prime sobre lo demás. Vuelvo y lo repito, lo ideal es el equilibrio, pero en Colombia sí prima mucho más lo subjetivo, los sentimientos que en estos países en el norte de Europa. La situación si se compara, es bien distante. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad? El territorio es entendido como esa parte no solo física, sino humana, que tiene lazos que se han construido desde siglos, pudiera decir, donde se mueven sentimientos, se mueven intereses, se mueven objetivos comunes. En ese ámbito, en ese territorio, es donde interactuamos, donde exponemos nuestros ideales, nuestras añoranzas, nuestros objetivos, el mejorar cada día más, no solamente en el plano emocional e individual, sino colectivo, y hay que hacer énfasis en lo colectivo. Debemos de afianzar más, como todos los procesos colectivos, el sentir de la comunidad, los objetivos que busca esa comunidad, sus esperanzas, sus añoranzas, sus luchas, si pudiéramos decir así. Para usted, ¿existen relaciones entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? Yo pienso que el territorio nos define con toda su historia, con todas sus raíces, sus orígenes, nos define la identidad, nos define lo subjetivo también, y vuelvo y comparo. O sea, Colombia, que es tan rica y tan diversa, uno ve nada más en nuestro país las diferencias entre los ideales, entre las luchas, entre las añoranzas, entre los sentimientos de una región a otra. Pero el territorio es tan importante como también es importante el sujeto que se ha creado, que se ha originado en ese territorio. Para mí el territorio que implica no solo lo físico, sino lo emocional, las luchas, lo humano netamente también, es primordial, es sin caer en el determinismo geográfico, pero sí es determinante en determinado momento, y hay que reconocerlo así. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Hay una cosa curiosa en este país del norte de Europa donde vivo, que ya lo he comentado, son de una racionalidad y casi hasta frialdad impresionante. Puede uno mirar cómo
ellos también trabajan esa parte de identidad para que en este mundo globalizado no nos diluyamos, pudiéramos decir. Y se nota, por ejemplo, en los colegios cómo trabajan mucho y hacen énfasis en las costumbres, en las tradiciones, y uno pudiera pensar que no es así, pero sí me he dado cuenta acá en eso, en la escuela donde trabajo. Lo mismo, aquí la gente es muy organizada, y todos tienen organizaciones en todos los niveles, a nivel de niños, de adolescentes, de adultos y de adultos mayores, donde se trabaja mucho en las actividades que programan cada mes y cada año. Se trabaja mucho lo de las costumbres, tradiciones, la pertenencia a ese lugar, a ese sitio, a esa nacionalidad. Sí es muy importante, y en Colombia yo pienso que nos hace falta un poco. A veces sentía en mi rica experiencia cuando trabajé en Colombia de profesora, que a veces sobre todo los jóvenes, pero los medios de comunicación tienen mucha culpa en esto. Los jóvenes se avergüenzan como de las tradiciones, de lo que se ha vivido, lo que se vive en el interior de su comunidad. Hay que trabajar mucho como ese lado para que tengamos como identidad propia, hay que desarrollar el sentido de pertenencia. En Colombia yo pienso que nos hace falta en estos últimos años, lo noté y lo notaba. Hay que desarrollar ese sentido, es necesario. No nos podemos diluir en este mundo globalizado donde los medios son irresponsables y hacen un trabajo, pienso yo, a veces hasta nefasto, olvidando las raíces. Porque si tú sabes de dónde vienes, tú sabes para dónde vas y qué es lo que quieres, y siempre pensando como en comunidad, como el papel de cada quien dentro de la comunidad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Yo soy muy crítica con los medios de comunicación actuales, sobre todo porque hay que mirar quiénes lo manejan. Los medios de comunicaciones actuales están en manos de corporaciones y son los que se están encargando de manejar la matriz de opinión, y lo hacen irresponsablemente. Yo les coloco un 70% de culpabilidad en todo ese proceso de no identidad, y como de que las personas se diluyen en este mundo y no encuentran como, y se apenan de las raíces y de su historia. El papel de esos medios es muy nefasto actualmente. Debemos de revisar ese papel, y yo creo que, y en Colombia y en nuestros países de tercer mundo, mal llamados así, se debe revisar ese papel. Es urgente. Están creando opinión y lo hacen de acuerdo a sus intereses o a los intereses de los dueños de comunicación. Es que ahora es privado todo. Una corporación netamente comercial que vive con y para su dinero es la que está elaborando o construyendo matriz de opinión. Es un peligro, digo yo.
¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Claro, tiene que ver, pero vuelvo atrás. Últimamente, con la labor de los medios, se está desdibujando un poco. Además, es que también hay un poco, o no un poco, el caos social impera. Hay mucha irresponsabilidad de los gobiernos y los estados y dejan que ese pueblo, ese conglomerado de personas que habita un territorio tenga innumerables necesidades no cubiertas que deben de ser cubiertas por el Estado, porque para eso es que sirve el Estado. Y ha dejado como ese vacío y ve uno innumerables problemas sociales que tienen su causa y tienen sus consecuencias, y los culpables son esos que nos mal gobiernan, diría yo. Hay que exigir más a los estados y a los gobiernos para que ese caos social y esos problemas no resueltos no originen desadaptados sociales, que son personas que la misma sociedad los ha creado así, son producto de la sociedad. Eso no es por obra y gracia de alguien que se le ocurrió ni que nacen así. No, el Estado es el que los crea, el que crea los inadaptados sociales. Y es una tristeza, porque son personas que deben de volver a la sociedad, y la sociedad debe ser la responsable de todo ese conglomerado de personas que están allí. No son irresponsables totalmente. Por eso en Colombia uno ve cantidad de problemas y el origen es el problema también, que las gentes, el pueblo, por la ignorancia, no es capaz de analizar cuál es el origen del problema, cuáles son las causas del problema. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social, y de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Lo ideal es respetar esos grupos minoritarios y aprovechar las experiencias, aprovechar la riqueza de esos grupos para integrarlos a la sociedad en general. Es mejor la heterogeneidad que la unanimidad, ¿no? Debemos de aprovechar esa riqueza para que esta humanidad sea plural, sea diversa, y esa diversidad nos enriquezca a todos, donde haya intercambio no solamente de ideas, de costumbres, de tradiciones, de riqueza cultural, en lo educativo. Es lo ideal, se debe de nutrir al grupo, y el grupo debe de nutrir a su vez a las comunidades o grupos minoritarios. Lo vemos en Colombia, tenemos afros, tenemos indígenas de diferentes etnias, en cada región hay diferente
manifestaciones culturales y manifestaciones educativas. Eso nos debe enriquecer y es una falla que tenemos en Colombia, que discriminamos, señalamos con el dedo y nos estamos saltando ese pedacito que lo diverso nos enriquece. Bueno, hemos terminado la entrevista. Espero sea de su agrado y nuevamente agradezco a la docente Patricia Quintero por su tiempo y colaboración. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Que le haya servido mis opiniones. Espero que eso enriquezca allá en su aula y en su grupo. Y un abrazo a todos y con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Chao. Chao.